Bueno, bienvenidos a esto que decidimos llamar Human in the Loop, un enfoque humano para la inteligencia artificial. Mi nombre es María, soy desarrolladora de Endava. Mi nombre es Vanessa, también desarrollo en Endava. Entonces vinimos a presentarles esto y en serio es otra charla sobre inteligencia artificial, ¿vale? No está lleno ya. Sí, pero bueno, toca y por algo paso. Ahí va. Todo por algo pasa. Bueno, en realidad es una cuestión de mirar los números. Según un informe de la Universidad de Stanford, que es real, les prometo, si buscan AI Index Report, no estoy citando por citar, aparece. En el 2023, un 55% de las empresas que se secuestraron usaban inteligencia artificial en su negocio. Y para el 2024 ese número había subido a un 78%. Seguro que sean muchas cosas. Y sí, no está en el número de los 25, pero debe estar en los 90. De hecho, si me dejara llevar por el hype, probablemente les diría que el camino es uno y el destino no es otro más que la automatización total. ¿Será que llegamos? Vamos a ver dónde estamos en el día de hoy. Para eso vamos a presentarles el caso de la FDA. La FDA es un organismo en Estados Unidos que se encarga de la regulación de medicación. Para esta regulación, cuando quieren presentar un nuevo fármaco, deben ir hasta la FDA, mandar el estudio clínico, los experimentos. Hay procesos regulatorios que hay que revisar. Es una tarea titánica y que lleva muchos meses. Por lo cual la FDA decidió en junio de 2025, ahora nomás, lanzar a ELSA. ELSA es una inteligencia artificial que lo que busca es justamente poder resumir y estructurar la información para que luego los científicos se encarguen de la parte clínica y regulatoria. Bien, entonces, ¿qué piensa? ¿Qué pienso? Sí, por ahora es como normal, ¿no? Tenemos la idea que se alimenta de datos, los va a estructurar, los va a resumir y los va a largar a los científicos. Les preguntamos a ustedes, ayúdennos, si piensan realmente que este es un caso que es un caso de uso bueno para la inteligencia artificial. ¿Quién no lo hubiera considerado? Pueden levantar la mano si les parece que está bueno. Hay algunos. Ok. Bueno, esto ya está corriendo hace un tiempo. Sí. Esto está corriendo desde junio y en julio de 2025 se entrevistaron a algunos funcionarios que estuvieron utilizando la IA y el problema que encontraron en su mayoría fueron las alucinaciones. ELSA se inventaba los estudios, se inventaba procesos regulatorios y eso les generaba una sobrecarga en el trabajo porque después tenían que empezar a revisar de nuevo todos los estudios. Claro, no, y más allá de esa sobrecarga, menos mal que estaban, ¿no?, esas personas humanas para detectar esas alucinaciones antes de que, no sé, se aprobara un fármaco que no debía. Alucinaciones que por general se dan porque estos modelos no están necesariamente entrenados para dar la respuesta más correcta, sino que están entrenados para dar la respuesta más probable, eso creo que la mayoría lo sabemos, pero algo que no hablamos tanto también, la respuesta que más piensa que te va a agradar a vos como usuario. Claro, y es un tema esto, ¿no? De la correctitud, lo que me agrada, porque bueno, al final del día no larga resultados correctos. Hoy en día ELSA la mayoría lo usa para redactar correos y bueno, resumir algunas reuniones. Y a mí me hace pensar un poco, ¿no? Con estas alucinaciones, con esto de agradar, si realmente quiero que una automatización tome ciertas respuestas que son tan críticas o tome algunas decisiones que puedan influenciar en mi vida o bueno, en la de otros. Claro, y no solo es algo de situaciones tan críticas como esto del campo de la salud, que era el ejemplo que dabas recién. Pensemos, por ejemplo, en algoritmos de contratación. ¿Qué empresa en el último año y medio no ha intentado agilizar estos procesos usando alguna herramienta de inteligencia artificial? Calculo que hay varias acá que capaz que están buscando laburo o lo estuvieron hace poco. O estuvieron hace poco y probablemente se hayan encontrado en alguna parte del proceso a este tipo de herramientas. Entonces, como tienen práctica, les pregunto, a ver si piensan o no, que es una buena idea automatizar partes del proceso de selección de una empresa, por ejemplo. Levantando la mano otra vez si les parece que está bueno. Ahí va, capaz que es más o menos la misma cantidad, o que incluso unos menos, capaz. Unos menos de esos. Sí, me sorprende, porque en realidad en general es un caso de uso en el que, digamos, hay empresas que reciben muchísimos currículum, vos ahí podrías liberar a una persona que no tenga que estar trabajando en eso, y al fin y al cabo es una toma de decisiones, los modelos están basados en funciones matemáticas, ¿qué más objetivo hay que la matemática? Estos modelos deben de ser bastante objetivos, ¿no?
No, sí, pero la diapositiva me dice que no, chicos. No, es que en realidad hay varios estudios que realmente prueban esto y nosotras decidimos concentrarnos en uno hoy que hizo Bloomberg el año pasado. Bloomberg en realidad lo que hizo fue replicar un estudio que para los que trabajan, o sea, creo que acá hay gente de recursos humanos, lo deben de haber escuchado en algún momento y si no, capaz que también. Ellos replicaron este estudio que lo que hace es generar currículums ficticios que en principio son equivalentes, ¿no? Entre un currículum y el otro tienen educación equivalentes, experiencia equivalentes, la única variable es el nombre. ¿Y cómo eligieron los nombres? Bueno, analizaron datos del censo, en este caso de Estados Unidos, y buscaron nombres que estadísticamente se asociaran a un cierto grupo poblacional. Por ejemplo, acá tienen ejemplos que son nombres reales que se usan en el estudio de Bloomberg. Ana Vázquez se asociaría a una mujer hispana, Christine Young, una mujer asiática, Clint Kruger, un hombre blanco, etc. Y le presentaron a ChatGPT estos currículums para los 4 puestos que ven ahí en pantalla, diciéndoles, bueno, haceme un ranking de más idóneo a menos idóneo. En teoría, como los currículums son perfectamente equivalentes, salvo por el nombre, y el nombre no debería incidir en una decisión de este tipo, ChatGPT debería haber hecho el ranking arbitrario. Entonces, la gracia de que solo la única variable sea esta era eso. Para probarlo bien, repitieron el experimento 1000 veces para cada uno de estos puestos y así consiguieron una cantidad de datos más o menos grande como para poder decir, ok, acá hay patrones, vamos a ver si corresponden a la arbitrariedad o no. Claro, vamos a quedarnos entonces que tenemos todo currículums iguales. De nuevo, son iguales. Lo único que cambia es el nombre, corre un algoritmo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que efectivamente, como se imaginarán, encontraron sesgos. Por ejemplo, para el puesto de analista financiero que está ahí, los currículums de personas negras en general eran menos elegidos que los del resto de los grupos poblacionales. La contraparte, las mujeres asiáticas las llegaron a elegir 2 veces más que a los hombres negros. Y capaz que pensamos, bueno, esto es ChatGPT. Capaz que son, ChatGPT no, pero el modelo GPT, capaz que son esos modelos puntuales los que tienen los sesgos. Pero hay otros estudios que prueban con otros modelos distintos. Hay uno de la Universidad de Washington que prueba modelos de Mistral, que es una empresa francesa, y les dieron datos parecidos. En ese estudio ni una sola vez el currículum de un hombre negro fue seleccionado por sobre el de un hombre blanco. Choquea bastante. Y también quizás piensen, bueno, ok, de todas formas, si bien los modelos de Mistral tenían un poco de refinamiento, de fine-tuning, no son modelos específicos para selección de personal. Y sí, esas herramientas que se entrenan específicamente para selección de personal, probablemente se le pueda bajar un poco el nivel de sesgo, pero nunca se le va a poder eliminar del todo, al igual que las alucinaciones, porque estas herramientas, si bien sí en su base tienen matemática, que debería ser objetiva, las estamos desarrollando humanos y tenemos sesgos. Y ustedes también estarán pensando, bueno, como dijo ella, nosotros tenemos sesgos, y es verdad. Pero acá el tema es que estamos metiendo esos sesgos en un algoritmo, y ese algoritmo luego lo va a replicar a gran escala. Entonces, es complicado acá. Claro, sí, es esto que dice la ley de que potencia, ¿no? Y además, yo creo que la mayoría, salvo que justo acá haya algún Machine Learning Engineer, un AI Engineer, usamos modelos que no los hicimos nosotros de cero. Estamos usando el modelo de otra empresa. Y esa empresa va a aplicar sus propios sesgos de origen que nos lo va, digamos, a heredar a nosotros, sea porque puso esos sesgos a propósito o no, porque simplemente siendo humanos transmitieron esos sesgos. Y el problema es que mientras que no haya explicabilidad y transparencia en cómo el modelo toma las decisiones, va a ser muy difícil detectar esos sesgos. Por eso es algo que tenemos que tener siempre en mente que puede pasar. Claro, y también hay muchas voces técnicas dentro del mundo de la inteligencia artificial que lo que dicen es que la automatización es un ideal técnico, más no es la realidad al día de hoy. Uh-huh. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Se terminó la charla. Por suerte, porque tenemos menos tiempo. Sí, no. No. Bien. La idea obviamente no es irse a ningún extremo. Todos usamos la inteligencia artificial, a todos nos ha parecido útil. La usamos desde, no sé, para pedirle una receta de comida hasta a Copilot que nos explique una función. Entonces, nuestro punto el día de hoy es poder bajar un poco el hype de donde estamos, de toda esta vorágine de la inteligencia artificial y poder pensar en qué casos realmente nos apoya utilizar la inteligencia, o sea, nos podemos apoyar en ella. Sí. Volviendo a un slide anterior. No pasa nada. ¿Será que es este el final? Vamos a entrar de lleno en el concepto de
de la alternativa que vamos a presentar, que se llama Human in the Loop. Ahí va, porque lo que pasa es que a veces para solucionar un algoritmo no necesariamente lo que necesitamos es otros algoritmos o más matemática. A veces el eslabón que falta podemos ser nosotros. Y acá es donde entra esto de Human in the Loop. ¿Que qué es? Bueno, para entenderlo pensemos en un ejemplo. Imaginen que van volando en un avión a sus vacaciones en el Caribe, felices, se relajan en el asiento y ustedes saben en realidad que gran parte del trayecto de ese avión lo va a estar haciendo un piloto automático, ¿verdad? Sin embargo, están tranquilos, en parte quizás porque también saben que en la cabina hay no solo un piloto humano, sino que también tienen un copiloto humano ahí listos para intervenir en caso de que sea necesario. Quiero saber cuántos de ustedes quizás hoy se subirían a un avión sabiendo que en la cabina no hay nadie, es solo la máquina. Yo al menos, septiembre de 2025... No me animo, no me subo. Bueno, la idea es que ese piloto que está ahí para supervisar, para intervenir si es necesario y tomar el control en ciertos casos, vendría a ser como un human in the loop. Y es un concepto que es interesante porque no es que surge con la IA. Viene de primera mitad del siglo XX, justamente en campos como la aviación, y ingeniería de otros tipos. Ya ahí había automatización sin inteligencia artificial, pero incluso en esa automatización, digamos, más primitiva, sabíamos que era necesario tener un humano ahí para revisar, para corregir, para intervenir en errores críticos. Y ahora que estamos con toda esta vorágine de la inteligencia artificial, está bueno desarrollar un poco ese concepto y pensar que el humano también forma parte de esos sistemas. Por supuesto, durante su entrenamiento, si son algoritmos supervisados, vamos a tener que estar anotando datos. Hay generalmente una capa de reinforcement learning by human feedback, donde los humanos dan su opinión sobre las respuestas de un modelo, y después lo que nos vamos a concentrar hoy, una vez que el modelo ya está en uso, también a veces nos beneficia la participación humana, ¿no? Claro. Pensemos un momento en Human in the Loop como un nuevo paradigma en el diseño del sistema, ¿sí? Como nosotros como personas vamos a ser parte de la arquitectura, buscando justamente mejorar de alguna forma la precisión, la ética y bueno, la correctitud de los resultados, más que nada. Y para eso vamos a pasar, lo dividimos en 3 niveles, ¿sí? Vamos a presentarles el primero, Human Out of the Loop, le llamamos, donde la IA actúa y el humano corrige. Hasta ahora es una automatización. La realidad es que la automatización es la que va a tomar las decisiones, va a ejecutar, va a hacer todo y a último momento, si pasa algo, a posteriori veremos si se corrige o si hay que hacer algo. Pensémoslo como un ejemplo en la moderación de contenidos de las redes sociales. Obviamente no hay una persona revisando todo lo que se sube, es una automatización y luego si alguien dice, che, mira, a mí me parece que no aplica, bueno, ahí es una persona la que revisa el caso y decide. Claro. Después habría un nivel con un poquito más de involucramiento humano, que sería Human on the Loop. Todavía no está in, pero está ahí. La IA actúa, pero el humano está para intervenir en casos especiales. O sea, el sistema es automático, pero si hay un error, una anomalía, se puede tomar el control. Esto lo que nos permite es mantener la eficiencia y la velocidad de una automatización, pero también esa red de seguridad humana que a veces necesitamos. Y si les suena conocido es porque esto es un buen ejemplo de esto, es lo que vimos recién del piloto automático del avión. O también hay autos, muchos, ahora está como pasando más, que tienen piloto automático. Y en esos casos, en general, la inteligencia está bien entrenada y puede manejar sin problema en zonas donde el tránsito sea más o menos predecible, pero suele exigirse que también haya un humano igual ahí sentado atrás por si pasa algo como que se cruza un camión, una persona de carril, entran a una zona donde hay muchos baches, una zona de obra donde capaz que no está entrenado también el algoritmo para sortearla, ¿no? Y por último tenemos a Human in the Loop, propiamente dicho. Esto es algo que lo que estamos más acostumbrados, porque la IA nos va a ir, o sea, lo vamos conversando y somos nosotros los que vamos a terminar decidiendo y ejecutando, como hacemos con Copilot, los que usan, ¿no? Vamos conversando, me compensa el cambio, lo aplico, no, reviso. O en un caso más clínico, en una radiología, donde, bueno, quizás la automatización decida en un 98% que hay un tumor, pero va a ser el médico el que en base a su experiencia, al caso, tome las decisiones que haya que tomar. Claro, y bueno, hasta acá más o menos esperamos haber dejado medio clara la teoría, ¿no? Tenemos este paradigma de diseño
Human in the Loop, que lo que hace es colocar al humano como parte de la arquitectura y se puede implementar en diferentes niveles. Pero para terminar de entenderlo del todo, mejor vamos y vemos un ejemplo concreto, ¿no? Y real. Y bastante reciente. Sí, y reciente. Vamos a hablar de Replit. No sé si muchos conocen Replit, algunos están algunas asintiendo. cabecitas que sí. Ahí va. Para los que no, les cuento que es una plataforma online que permite hacer aplicaciones gracias a agentes de IA. O sea, ellos mismos se promocionan como que vos no tenés que saber escribir código para poder hacer una aplicación con ellos. Es, por supuesto, entre las favoritas de los Vibe Coders. Hay otras, pero esta es una de ellas. Y lo que pasó hace mes y medio es algo que lo puso en la mira, estuvo en las noticias, quizás lo hayan visto. Empezó todo con un tweet. El tweet de este usuario, Jason Lemkin, que comenta en Twitter, va a deshogarse porque le pasó, creo que algo que es la pesadilla de casi todos los desarrolladores. Al menos es un poco la mía. La gente le borró las bases de datos en producción. De la noche para la mañana, boom, no estaban más. ¿Cómo puede suceder esto, verdad? Bueno, la explicación en principio se puede simplificar bastante a lo que pasó es que este algoritmo tenía autonomía y no tenía puntos de control antes de ejecutar acciones clave. Entonces, mientras el buen Jason trabajaba en su aplicación, hay que decirlo, con la base de datos de producción conectada, lo cual es un peligro, no lo hagan, por favor. Pero bueno, él pidió a la gente que hiciera un code freeze, que no hiciera más cambios. Y el agente no solo lo ignoró y borró todo, sino que encima le mintió y le costó un poco a este usuario que el agente admitiera lo que había hecho hasta que dijo, bueno, sí, entré pánico y borré todo. ¿Se imaginan la repercusión que tuvo esto? Llegó incluso a los oídos de Amjad Masad, que sucede que es el CEO de Replit. Y acá es donde hay que quebrar una lanza por él y decir que, lejos de lavarse las manos, dijo, sí, está bien, es un error nuestro que no debería haber sucedido, y anunció una serie de medidas, algunas nuevas, otras que ya estaban en marcha, para que esto no vuelva a suceder. Y lo interesante de estas medidas para nuestra charla puntual es que son un buen ejemplo de cómo se puede pasar desde un enfoque que es bastante riesgoso a uno que es, aunque sea un poquito más seguro, solo mediante intervención humana. Claro. Hasta acá vamos a hacer un repaso. Tenemos Human Out of the Loop, la IA hace, después vemos. Human On the Loop, estamos supervisando, mirando, viendo cuándo es que tenemos que tomar acción. Human In the Loop, estamos metidos en las decisiones. Lo bueno es que el CEO publicó estas medidas y vamos a macharlas ahora con los conceptos que acabamos de ver. Una de las medidas que publicó, que fue un error de ellos hasta ese entonces no separaban lo que era producción de desarrollo. Entonces la primera medida es separar esos ambientes. ¿Y cómo entramos acá nosotros? Bueno, la automatización no puede pasar desde desarrollo a producción por sí sola. Somos nosotros los que vamos a tener que dar esa orden. Por eso decimos, y es un ejemplo de Human in the Loop, porque vamos a estar presentes ahí. La otra medida que toma es, están creando un modo solo chat y que la IA pueda obedecer órdenes como code freeze o congelar el código, porque hasta el momento se lo podías decir y no. Entonces, esto es algo más natural para nosotros. En el modo solo chat justamente vamos a ir interactuando con la inteligencia artificial y somos nosotros los que vamos a ir aprobando cada cambio. Ya no va a ser todo sola. Esto es un claro ejemplo de Human in the Loop también. Y en contraste con la anterior, este Human in the Loop es más a nivel usuario y el anterior es a nivel de arquitectura. Y por último, por suerte, ya existía para el usuario un sistema de monitoreo y de backup, por lo cual luego del desastre, o sea, la IA hizo todo lo que hizo, pero se pudieron recuperar los datos gracias a que había un backup. Esto sería un Human Out of the Loop, claramente. Y esto yo creo que un poco lo que nos muestra, porque son medidas que, no escapan a nuestra imaginación, en realidad, ya existen. Pero acá lo importante es entender que la automatización por sí sola tiene riesgos y que a veces realmente somos nosotros los que podemos poner ese freno o darle una mayor seguridad al sistema. Claro, y hasta acá vimos varios ejemplos que pasamos desde la aprobación de medicamentos allá al comienzo, los algoritmos de contratación, terminamos ahora con el caso de Replit. ¿Qué tienen en común todos estos ejemplos? Bueno, que la idea de Human in the Loop, esta intervención humana, cuando más brilla es cuando puede prevenir o subsanar errores críticos y cuando es necesario también garantizar decisiones que sean éticas y que sean
personalizadas, digamos, para el usuario. Ahora, dicho esto, no siempre la solución más óptima va a ser aplicar Human in the Loop. Puede haber casos en los que no. Y para lograr identificarlos, que tenemos que saber, bueno, cuáles son los desafíos y las limitaciones que tiene la arquitectura. Claro, como todo, también tenemos desafíos y limitaciones. La primera que vamos a nombrar, claramente, la escalabilidad. No siempre vamos a poder tener personas en todo el bucle, realmente. Hay veces que la demanda o la escalabilidad o el volumen de datos nos va a sobrepasar y va a ser necesario automatizar. Entonces, este es un punto donde, de nuevo, como en la moderación de contenidos de YouTube, no vamos a poder estar y es una limitación. Segundo es el presupuesto. No nos olvidemos que la IA, tampoco vamos a hacernos los tontos, viene a abaratar un poco algunos costos, y mantener a personas en el bucle también puede ser caro, sobre todo cuando hay que capacitarlas. Hay un costo operativo ahí también. Y este punto plantea una tensión igual entre lo que es el ahorro en sí y la seguridad. Acá hay que pensarse muy bien si por ahorrar y por no tener una persona en el loop estamos luego causando quizás un problema que nos va a salir más caro. Y el último, que ya lo nombramos, son los sesgos humanos. Que hayan personas tampoco va a decir que ya está, la IA no tiene sesgos, los va a seguir viendo, los van a seguir habiendo, y bueno, es algo con lo que vamos a tener que vivir. Claro, y bueno, y eso nos lleva al último punto de esta charla, así ya pronto vamos cerrando, que creo que es, si hay una cosa que queremos que se lleven de esta charla, es esto. Es la idea de que muchas veces tenemos conversaciones sobre ética en inteligencia artificial, creo que cada vez son más comunes, pero no siempre llegamos a identificar y menos aún asignar responsabilidades. Y la realidad es que como desarrolladores y como usuarios tenemos ese deber. Los riesgos que mencionamos hoy, las posibles consecuencias éticas de la inteligencia artificial son solo algunas de todas las que puede haber, y Human in the Loop es una solución posible para algunas de ellas. Pero lo principal es, como decía antes Vane, pausar un poquito el hype y ser capaces de hacer un pasito al costado solo por un ratito, no detenerlo del todo, para pensar cómo y por qué usamos inteligencia artificial, hasta dónde podemos llegar y hasta dónde debemos llegar, porque como dice la frase acá, las máquinas, o en este caso los modelos, no tienen, al menos por ahora, intenciones propias, pero sí las tenemos quienes los desarrollamos, las desplegamos y las utilizamos. Y bueno, con esa frase los dejamos por hoy. Tienen acá nuestras redes si quieren contactarnos. Muchas gracias.